Hola amigos de Amor por el Voleibol. Hoy tengo de nuevo la alegría de conversar con un grande del voleibol argentino. A mí yo siempre digo que me gusta mucho hablar con los argentinos, no solamente por el tema de idioma, sino también porque el voleibol en Argentina es algo muy, muy, muy importante y muy destacado y también muy admirado por nosotros, los chilenos, y por el mundo. Y hoy día tengo el placer de conversar con Enrique Quique Edelstein, un gran entrenador, exjugador argentino, y que, bueno, la idea es conversar hoy día acerca de su vida deportiva ligada a este hermoso deporte. ¿Cómo estás, Quique? Bueno, muy buenos días. Buen día, encantado de estar con ustedes. Buenísimo. Oye, Quique, quería un poco comenzar preguntándote ¿por qué tú estás ligado al voleibol? ¿Por qué decidiste dedicarte al voleibol, jugar? ¿Dónde comenzó esta afición tuya por nuestro deporte? Comenzó en la escuela. Ujú. En la escuela, iba a una escuela cuyas autoridades estaban muy interesadas en la actividad deportiva. Habían descubierto que era un instrumento educativo muy valioso. Ujú. Y con ese equipo de la escuela secundaria, yo tenía 13 y 14 años, hicimos un buen resultado, ganamos un campeonato intercolegial y había varios compañeros de estudios que íbamos al mismo club, un club muy pequeño Ujú. que en ese momento iniciaba a tener voleibol para adultos y se armó el primer equipo juvenil, teníamos 15, en el club Scholem, Perfecto. del barrio de Paternal, Ujú. que después llegó a ser campeón argentino, inclusive de Liga Nacional llegó a ser campeón en tiempos muy posteriores, por supuesto. Y fue una enorme pasión y evidentemente logré desarrollarme a partir de ese instrumento educativo como docente. Con el tiempo decidí ser profesor de educación física para ser mejor entrenador de voleibol y siguiendo la estela que me marcó Juan Carlos Enseñat, Ujú. uno de los grandes maestros del voleibol argentino. Ha parido cantidad de entrenadores y jugadores y desde su lugar en el profesorado de educación física difundió el voleibol y lo prestigió. Ujú. Logró introducir el concepto de metodología, que en Perfecto. los deportes de situación es mucho más difícil. La gimnasia tiene una historia con la metodología, la arterofilia o el uso del levantamiento de pesas tiene metodología, pero los deportes de situación no tenían metodología. Enseñad a través de la escuela alemana, porque a la Argentina llegaban muchos materiales de la vieja DDR, Ujú. eh, acá se traducía y se discutía sistemáticamente entre los entrenadores sobre lo que recibían y Mira. se compartía, es una de las cosas que hemos perdido probablemente a nivel de intercambio entre los entrenadores. Afortunadamente estás tú y otra gente que como tú se encarga de distribuir este conocimiento, que ya no es la charla de café o la cena después del partido, que es donde se intercambiaba la cultura. Perfecto. Mira, es muy interesante lo que tú me comentas por varios motivos. Uno, porque, como te comentaba, mi papá es profesor de educación física. Él fue jugador también de voleibol en Chile, estuvo en la selección nacional también en los años 60, hace mucho, mucho tiempo. Y cuando vivimos en Alemania, él también, obviamente, jugó y trajo mucho material, libros, revistas. Y a mí me gustaba de pequeño ver cómo él estudiaba y preparaba los entrenamientos. Un poco, por eso me acordé cuando tú hablaste de la metodología y él tomaba los libros que eran libros alemanes, muy antiguos de deporte, de gimnasia, mucho también de la DDR, de la antigua Alemania oriental, para un poco plasmar toda esta visión como más holística, más integral del deporte al voleibol. Los entrenamientos, los procesos, las curvas. Y yo me acuerdo de eso y me hace también mucho sentido. Por otro lado, lo que tú comentas con respecto a que en Argentina siempre había una gran camada y actualmente también de muchos entrenadores y mucha calidad. Y hay mucha exportación también de entrenadores argentinos por el mundo, haciendo muchas cosas de gran nivel. O sea, basta ver Chile, que tenemos a grandes entrenadores argentinos haciendo muchas cosas, pero me llama mucho la atención cómo ustedes le pusieron mucha importancia al tema de la metodología y el trabajo, y que obviamente se ha visto reflejada, pese a todos los problemas económicos, políticos que siempre hemos tenido todos en Latinoamérica,
pero me encuentro muy interesante lo que estás comentando con respecto a la importancia de la metodología y el trabajo de los profesores. Así que encuentro fantástico. Oye, Kike, quería un poco, antes de volver, o sea, al tema de los entrenadores y todo el proceso, que me cuente un poco, bueno, tú estabas en Scholem jugando y cómo fue un poco tu historia, porque yo supe también que tú fuiste a jugar a Europa, tal vez el primer jugador argentino que fue a Europa. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue esa historia? Primero, el pase internacional número 1. Mira, En el 77, que eran tiempos difíciles en Argentina, y yo terminé en el 76 de estudiar educación física, apareció la oportunidad de viajar y tuve la suerte de hacerlo y que me aceptaran para participar del equipo campeón de Holanda. ya. Y jugué en el campeón de Holanda a partir del 77, tuve la experiencia de hacer Copa de Europa y bueno, cualquier latinoamericano se imagina lo que fue en el año 77 para un argentino que no era un gran jugador, era un buen jugador de primera, pero no era un gran jugador, poder participar de un equipo europeo y jugar Copa de Europa. Era Es muy extraño. inconcebible en ese Sí, momento, sí. inconcebible. Pero los holandeses también se dieron cuenta de que yo era mejor entrenador que jugador. Así Okay. que al año siguiente, si bien seguí jugando, empecé a entrenar equipos en Holanda. Empecé Perfecto. con 2 temporadas en equipos femeninos. A partir de eso, el que fue después muchos años entrenador y luego director de la Federación Holandesa, director técnico de la Federación, me invitó a entrenar su equipo. Y Okay. cuando me invita, me dijo algo que también, esas enseñanzas que quedan, me dijo, te ofrezco que tomes mi equipo. Digo, pero tu equipo es un equipo muy bueno, juegan muy bien, pero me cuenta él, hace ya 3 años que están escuchando la misma voz y las mismas cosas. Necesitan nuevos estímulos. Perfecto. Yo era muy joven en ese momento, tenía 28 años, 27, 28 años, y me ofrece y me convertí en entrenador profesional. Mira, mira. Insólito también en esa época, en Europa Oriental había entrenadores profesionales y en Japón también. En el resto del mundo, los profesores de educación física o los amantes del voleibol que se convertían en entrenadores no eran profesionales. Mira. Y Peter Murphy, que así se llama, hoy Sí, es un Hall de la Fama sí. internacional, de la Federación Internacional, me invitó a tomar su equipo. Entrené en ese equipo de Quick Orion Doetinchem, que es en el interior de Holanda, y ese invierno, el invierno del 79, se jugó en Sofía el último clasificatorio para los Juegos Olímpicos de Moscú. Perfecto. Y ahí me fui yo, con una valija enorme donde llevaba mi video recorder y una valija pequeña donde llevaba mis cosas. Y en Sofía hice amistad con Orlando Samuels, que después fue de muchos años entrenador de Cuba y que fue a ver el torneo. Y estaba también Carmelo Pitera con su equipo de trabajo. Al año siguiente ya estaba trabajando en un equipo de A1 de primera división en Italia, porque Sí. Carmelo Pitera, que había conocido a Enseñat, a Juan Carlos Enseñat en Argentina, cuando yo me presenté como un discípulo, que soy, inmediatamente me invitó a su mesa y al año siguiente estaba trabajando en Italia. Así que me fui de la Argentina con los 25 recién cumplidos y a los 29 estaba entrenando en primera en Italia. Y en el 82, esto fue en el 81, y en el 82 vine al Mundial de Argentina acompañando a Carmelo Pitera. Muy rápido todo. Muy Impresionante. Es rápido. una historia muy, muy, muy impresionante. Además que me muestra un poco y lo chico que es el mundo. Porque tú, por ejemplo, mencionas a Peter Murphy y yo tuve la oportunidad de entrevistarlo y estamos en contacto porque fue de esta gente, como te decía, que empezó a seguir mi página. Y yo veo de pronto un like de un señor Peter Murphy. Y yo me acordaba, por los libros de mi papá, que una vez un entrenador holandés que vivía en Chile,
que era un cura, y entrenaba un equipo que se llama Excelsior, le prestó a mi papá revistas y libros. Y había un libro, que no lo tengo acá en este momento, que era de voleibol y decía Peter Murphy. Y me gustó mucho porque tenía muchos temas de enseñanza, de biomecánica y muchas fotos. Y yo dije, Él es kinesiólogo. exacto, Peter es kinesiólogo y tiene una mirada biomecánica con la cual coincidimos también, porque la mayor parte de los entrenadores no tenían la mirada biomecánica fundamental para el exacto, desarrollo de la técnica. Si exacto, uno no entiende la biomecánica, no puede entender la técnica. exacto. Y eso nos juntó mucho con Peter. Bueno, y Nos Peter, seguimos viendo. hacer el cuento corto, empezamos a escribirnos y me mandó después de regalo el libro, lo tengo guardado y para mí es un orgullo. Y bueno, y él, justamente lo que tú cuentas, él también relata de esa historia de Holanda, cómo llegó de un país muy pequeño, con la ventaja de tener gente muy alta, a ser campeón olímpico. Y está haciendo un trabajo muy bonito también con Jupal, ¿verdad? Con los Abe Meininger, grandes entrenadores de los Países Bajos, que se llama hoy día, para llegar a ser lo que es hoy día y ha tenido una gran influencia. Y bueno, el mundo es muy chico. Oye, cuéntame, Quique, en poco tiempo estuviste arriba de lo más importante. ¿Cómo fue para ti esa experiencia de en el fondo, venir de Argentina cuando el voleibol también estaba creciendo y desarrollándose pre-82 del boom que tuvo con esa generación? ¿Cómo fue para ti en lo personal estar en la A1 en Italia, como viendo toda esta evolución del voleibol mundial? Eh, Cuando Carmelo Pitera toma la selección, muy poquito antes del Mundial del 78, y le fue tan bien, segundo Sí, puesto, exacto. comenzó a gestarse, a partir de ese momento, lo que hoy es el voleibol italiano, que no era tal cosa. Italia en ese momento no podía competir con ningún país de Europa del Este. Exactamente. Y difícilmente pudiera ganarle a Francia, por ejemplo, Mm, que ahora volvió a convertirse en una potencia. sí, Bueno, yo fui parte de ese crecimiento. Carmelo Pitera tenía como objetivo importar entrenadores que hayan estudiado y que estuvieran dispuestos a profesionalizarse, perfecto. porque la mayor parte de los entrenadores italianos no estaban dispuestos a hacerlo, porque no se ganaba mucho dinero ¿Ya? y porque nadie iba a renunciar a su trabajo Lógico. para ser entrenador de voleibol en ese momento. Fue una experiencia muy, muy fuerte, muy vertiginosa, porque creció muy rápidamente el voleibol. Cuando yo llegué, no había equipos realmente fuertes, y cuando me fui de Italia, no mucho tiempo después, 6 años después, Italia ganaba todas las copas europeas. Ya. O sea que fue un crecimiento, la gestión de Carmelo Pitera en ese aspecto Mm, cambió todo, cambió exacto. todo. A mí me han comentado también otra gente que he entrevistado y que tuvo relación en esa época en Italia. Por ejemplo, bueno, Camilo, Blacchi, o jugadores argentinos también que estuvieron en Italia, de que en Italia en esa época llegaban muchos jugadores, no sé que mucho, pero llegaban jugadores de la antigua órbita soviética que ya estaban mayores y llegan a jugar los últimos años a Italia. Entonces no había realmente como lo que es hoy día, que hoy día es un mercado muy atractivo para los jugadores jóvenes. Entonces, claro, se fue dando, como dices tú, este boom italiano, además en un país muy deportivo, pero con el fútbol, con el calcio, que es muy potente. O sea, en Argentina pasa lo mismo, en Brasil lo mismo, en Chile igual, donde hay un deporte estrella que acapara todo, pisadores, medios, público. Y en el voleibol, me imagino que no fue tan fácil, pero algo hicieron ustedes que el voleibol en Italia, el pallavolo, es tan potente y en las ciudades me han contado gente la gente camina, los voleibolistas, y son ídolos deportivos, son ídolos nacionales. ¿Cómo crees tú que Una fue eso? característica muy importante que diferencia a Europa, y particularmente en este caso Italia, es que la localización de la masa de la población está muy repartida. Ya, Hay grandes ciudades, pero no hay mega ciudades. Ni Milán ni Roma son ciudades tan grandes como Santiago de Chile para Chile o claro, Buenos Aires para Argentina. exacto. Al estar más repartida la población y tener una historia de regionalización Mm, fuertísima, porque Italia es un invento hecho alrededor de 1860, claro, eh,
Cuando yo llegué a Italia, la gente donde yo fui a entrenar en Abruzzo no hablaba italiano, hablaban dialecto. El Ok. italiano era la lengua oficial, Ya, pero el proyecto de la región. Mm, en cada región se hablaba un dialecto que se parecía más o menos a otros dialectos, ujú. pero era muy difícil para un siciliano hablar con un turinés Mira. o con alguien de Val d'Aosta. La gente no había, la cultura no se había masificado aún Ujú. y se daban las clases de todas las materias en las escuelas primarias y secundarias, las clases eran en dialecto y Perfecto. había 4, 5, 6 horas semanales de italiano y ahí se hablaba italiano. Mira. O sea que Italia tiene la particularidad de una regionalización fuertísima. Creo que eso contribuyó. E insisto, el que le dio un carácter y un rigor de tarea profesional fue Carmelo Pitera y cambió el panorama de la estructura del voleibol en Italia. Mm. Eso fue un cambio enorme la llegada de Pitera. Oye, ¿y por qué crees tú que Carmelo Pitera, con el trabajo de los entrenadores como tú, logró eso en Italia? ¿Hubo una mezcla de empresas, auspiciadores, las ciudades, o fue un trabajo de metodología? ¿Qué crees tú que fue la receta o la fórmula? Eh, en el año 80 y poco, ¿Mm? 81 creo que fue, Carmelo Pitera, que había tenido tan buen resultado en el año 70 y 78 con el Ocho, Mundial, claro, mundial. pasa a ser director técnico de la federación. Y el Perfecto. pedido que le hace al entonces presidente es que le consiga un gran evento para un equipo juvenil y Ya, perfecto. Sí, construye un equipo juvenil para el Mundial del 85 y la sede se hace en Italia. exacto. 5 de esos jugadores, que entonces fueron subcampeones mundiales, Sí, fueron campeones mundiales en mayores. exacto. Un trabajo de base con una masa de entrenadores italianos que después pasa a estar en manos de Alexander Schiva, que había Exacto. sido entrenador de la selección de Polonia. Mm. Schiva termina de moldear eso, Italia triunfa con un equipo propio en una categoría juvenil y a Bonito. partir de eso, ese grupo base, hoy conocido como el grupo de los fenómenos, Sí, entre esas tres añadas sucesivas, Italia arma ese triple campeonato mundial con jugadores muy jóvenes, empieza, porque venían del 85 y gana el 90, en el 94 y el claro. 98. Ujú. Y todo eso encuentran un buen entrenador en Julio Velasco que aprovecha toda esa base tan amplia que se había creado en Italia a través de las selecciones juveniles que no eran permanentes, pero que tenían un volumen de trabajo muy importante. Primero con Velasco y después con Bebeto de Sousa, De que la es el Julio. que gana en el 98 como entrenador. Hace esos 3 mundiales que hacen también que toda la estructura de los clubes se prestigie tanto con sus atletas que ya el nivel se convirtió en un nivel difícilmente superable para los demás, una estructura realmente poderosa. De verdad. Oye, yo te comento, entre paréntesis, que el Mundial del 85, yo fui a jugar por Chile, la selección juvenil, fuimos a Italia, se clasificó en Bucaramanga el año anterior en Colombia. Entonces, lo que tú me cuentas me trae miles de recuerdos, porque nosotros nos tocó jugar en segunda ronda contra Italia, que era el equipazo donde estaba Gardini, Sorsi, Cantagalli, Toffoli, todo lo que tú mencionas, justamente esta camada de jóvenes que se unen después con Luqueta y otros grandes jugadores, y que arman esta generación del Fenómeno, que fue espectacular. Pero también me llamó mucho la atención, y lo comentaba con otros chilenos que fuimos a ese mundial, que sentíamos que nosotros estábamos a años luz, sentíamos que Italia, en ese mundial juvenil, era otro mundo, desde todo el tema logístico, el transporte, quizás es banal, pero para uno el sistema de transporte a los gimnasios mismos,
la preparación. Yo me acuerdo cuando entraba el equipo italiano a la cancha, ponían una música y los tipos entraban todo uniformado, era realmente otro mundo y claro, y obviamente uno ve después la evolución de ese equipo. Y también nos tocó jugar en la rueda inicial en Bérgamo contra el equipo holandés, donde ese equipo también fue el equipo que salió campeón, o sea, algunos jugadores campeones olímpicos en Atlanta en 96, donde estaba Ron Sverber, Henk Jan Held, estaba Roland Sosma, varios de los grandes jugadores holandeses. Entonces, claro, pude ver en vivo a las grandes estrellas que fueron parte de esta historia. Entonces, humildemente también es de mucha alegría. Pero obviamente hace sentido lo que comentas tú, esto de tomar el voleibol y hacerlo profesional, pero con la mejor gente. Me parece muy inteligente de su parte. Y también un poco lo comparo, o intento compararlo con lo que ha sido también otros países, como Brasil, Argentina mismo, o Estados Unidos, que han tenido procesos distintos de armar el voleibol y llegar a hacerlo mejor. Oye, y en tu caso, Quique, bueno, estabas allá en Italia entrenando un equipo. ¿Cómo fue para ti un poco seguir esta historia del voleibol ahí in situ, con lo que estaba pasando a mejor nivel? Yo creo que uno, más allá de mi enorme sorpresa de haber accedido tan rápidamente a ese nivel, los seres humanos nos habituamos y se vuelve una cosa absolutamente natural. Desde el 77, cuando yo llegué a Europa, comencé a escribir para la revista Volley de Argentina. Perfecto. Una revista Volley que nació con los que eran mis compañeros de equipo, que eran los mayores que yo. Cuando yo llegué al Club Obras Sanitarias de la Nación, la gente, el entrenador y algunos dirigentes y un grupo de exjugadores y otros que todavía estaban jugando, tirando sus últimos tiros, armaron la revista Volley. Un vínculo que mantuve durante muchos años con ellos y me convertí en el corresponsal de la revista Volley. Perfecto. O sea que eso fue parte de mi vivencia. Siempre vivía el cotidiano, pero también en función de lo que estaba pasando en Argentina y llevándole, lo primero que escribí fue el Campeonato Europeo de Helsinki en el 77, Exacto. verano del 77. Ahí mandé una nota sobre lo que había visto, Tomás Vojtović atacando de zaguero por posición 6. La pipe Sí, tan novedosa, exacto. tan novedosa, hace 45 años ya la jugaban los polacos. Sí. Eso quiere decir que en realidad no es que me iba sorprendiendo lo que veía, ni lo asimilé rápidamente, pero eso significó también, yo era parte de todo eso. Sí, pues. Era parte, Claro. era el que hablaba español en ese momento, que no había quien lo hiciera. Luego fui el que hablaba holandés, holandés, inglés, español, italiano, en un mundo menos universal que en este momento era un valor agregado también. Y sobre todo los holandeses siempre entendieron que la mezcla de culturas es enriquecedora. Eso siempre lo tuvieron claro. Y en Italia, a través de Pitera, también sucedió eso. En otros lugares, en Estados Unidos no hay entrenadores extranjeros prácticamente. Brasil armó toda su historia, la parte más importante del punto de vista deportivo, a partir de que estaba yo ahí cuando Nussmann, entonces presidente de la Federación Brasileña, en el año 80, antes de los Juegos Olímpicos de Moscú, llegó al lugar donde estaba la selección brasileña, que estaba jugando una serie de amistosos, aclimatándose a Europa, sí, queriendo. En Italia, llegó Nussmann y le avisó a los jugadores que no podían irse a jugar afuera. No iban a firmar más pases internacionales. Mira. Brasil en el 80 decide que va a apostar al mercado interno y se acabó y nadie se va a jugar afuera. Bueno, eso fue, lo querían linchar a Nussmann. Sin embargo, ya 10 años después ya tenía una Superliga muy poderosa y se convirtió
una potencia extraordinariamente poderosa. Ujú. O sea, ese es el camino de Brasil. Y el camino de Estados Unidos es otro. Estados Unidos tiene alrededor de unos 2.500 jugadores becados nuevos Sí, todos los años. exacto. O sea, todos los años ellos tienen 2.000, 2.500 jugadores nuevos para meter en el circuito. Naturalmente tienen tantos y están tan bien sostenidos que se convierte en una potencia espontáneamente Estados Unidos. Sí. Yo tuve mucho vínculo con Doug Bill, tuve a Aldis Bersis como jugador en Italia, una gente maravillosa, muy estudiosa, muy trabajadora, muy seria, pero el gran mérito de Estados Unidos es la cantidad. Exacto. Le están pagando el college, o sea, se convierten a nuestra mirada en profesionales porque vienen siendo pagos Sí. en estudio, en natura se paga, no se paga en dinero, pero se paga a muchísimos, miles de jugadores de varones y miles de jugadores del femenino todos los años. Naturalmente es una potencia difícilmente vencible. Sí. No debería perder. Lo maravilloso del deporte es que con esta potencia a nivel de calidad humana y a nivel económica, Estados Unidos pierde con Argentina, en medio de una crisis económica y con, no sé, el 1% de la cantidad de atletas disponibles. Sí. Argentina logra ganarle en los Juegos Olímpicos. Eso es lo maravilloso del deporte. Sí, es verdad. Oye, Kike, bueno, estábamos hablando de estas potencias deportivas como Estados Unidos, cuando tú mencionas muy bien la importancia del voleibol universitario, el college, hombres-mujeres. Y una vez también preguntaba, y siempre ha sido una duda para mí, ¿por qué allá no tienen las grandes ligas como la del básquetbol, el hockey, el fútbol americano? Y me explicaba algunas personas que ya son 3 deportes, 4 deportes, que tienen copado el mercado, los auspiciadores, 4, está también el voleibol playa, está el golf, hay, no sé, hay tanto deporte en Estados Unidos. Tiene fútbol americano, baloncesto, hockey sobre hielo Exacto. y béisbol. Son los 4 Béisbol, grandes deportes. béisbol, exacto. Y tienen copado todo el mercado de auspiciadores, de público, de medios, pero aún así el voleibol es muy masivo a nivel universitario, colegial, es enorme, es una locura. Más los centros de entrenamiento olímpicos, realmente es, bueno, y con los recursos y el volumen, como dices tú, cómo compite. Y después estaba bueno, también está al lado de los rusos, con también una enorme cantidad de gente, de clubes. Bueno, es muy especial. Y que de pronto haya países como Argentina, con problemas económicos, políticos, o el mismo Cuba, que también es un país muy, muy pobre, que ha logrado sacar generaciones muy destacadas del voleibol. O Perú también, Perú con las mujeres que fueron con el trabajo de Kiracá, Tomambo Park, sacaron a esta generación olímpica. eh, eh, Son de repente estas pequeñas como luces que muestran que el voleibol también es bien, muy humano. Oye, cuéntame, Quique, siguiendo con esta conversa tan interesante del voleibol, de la historia del voleibol que me apasiona, ¿cómo fue para ti también, ya me dijiste, estar metido, como decimos en Chile, en la chuchoca, en la papa, donde pasa todo, para ti seguir en este mundo avanzando, y el trabajo también con Carmelo Pitera? ¿Cómo fue esa evolución? em, eh, ¿Y cómo ha sido un poco tu mirada con respecto al voleibol, a partir de eso? Eh, en un momento de mi vida decidí que era tiempo de cambiar algo y buscar algo que el voleibol no me iba a poder dar, que era, yo quería tener hijos Ujú. y paralelamente eh, no me gustaba lo que veía en la vida entre entrenadores y sus hijos, y Ujú. hablo de los entrenadores que, como yo, éramos entrenadores itinerantes. Claro. O sea, una temporada o 2 acá y luego a otro país o a otra ciudad. Y esto de estar
y era parte del trabajo. Sí. Estar cambiando una y otra vez, no me pareció el espacio que correspondía a mi vínculo como padre con lo que iba a ser mi hijo que estaba por nacer. Yo tenía 40 años. Perfecto. Y realmente me interesó más la idea de tener y criar, no tener, Sí. y ser parte integrante principal de la vida del hijo que iba a nacer, y para eso yo sentí que tenía que regresar a Argentina y cortar con esa vida que acaparaba toda mi atención y toda mi energía. Sí. Entonces decidí cortar con eso. Y regresé a Argentina a la espera de que naciera mi hijo, que ahora dentro de poco tiempo va a cumplir 30 años. Esto fue en el 92. Perfecto. O sea que en realidad tuve una carrera relativamente corta como entrenador. Vertiginosa. Vertiginosa y corta. Volví en el 92 y en el 93 empecé a trabajar como comentarista televisivo. Me invitaron, empezaba el mundo del cable y del voleibol por televisión, y trabajé más de 15 años como comentarista de televisión. Uh-huh. Y también eso dejó de interesarme en un momento determinado, y me separé absolutamente de la actividad. Ya. O sea, dejé de hacer. Me parecía reiterativo lo que veía. Sigo pensando que el voleibol ha crecido poquísimo en los últimos años. Mira, te voy a preguntar después. Mira qué interesante lo que dices. Naturalmente la altura promedio ha aumentado, la potencia de los atletas también, pero desde el punto de vista técnico no hay técnicas nuevas. Y el voleibol tiene, como todo, limitaciones desde el punto de vista táctico. Participé de la introducción directamente, porque en el año 82, antes del Mundial de Argentina, estuvimos un mes en Estados Unidos con la selección italiana. Okay. El que hablaba italiano, inglés era yo, y traducía, y me convertí en compañero cotidiano de Doug Bill, que me mostró lo que hacían, y me enamoré de lo que estaban haciendo ellos, porque era un cambio importante. El voleibol entrenado a través de las estructuras y no a través de la técnica individual. Perfecto. Que es lo que habíamos aprendido nosotros. Claro. Muy bien. Lo apliqué en Italia con buenos resultados. Lo apliqué luego en Argentina. Hice un año en Argentina con River Plate, donde jugaban, por ejemplo, Marcelo Méndez, actual entrenador de la selección argentina. Y el experimento salía maravillosamente bien. Pero de ahí en adelante, yo dejé en el 92, yo percibí que el voleibol entrenado como estructura era mucho más fácil de llevar adelante para los entrenadores. Okay. La consecuencia de eso es que se perdió la vieja escuela, la del desarrollo de la técnica individual. Sí. O sea, yo no creo que los jugadores de voleibol de hoy sean mejores jugadores que eran de los que eran antes. También estoy seguro de que son más altos, sí, y que atléticamente están mejor preparados, porque cuando yo llegué a Italia, por ejemplo, en el 81, y por un par de años, no había ningún entrenador, ningún equipo de Italia tocaba las pesas. Nadie sabía... No usan pesas, mira. No. Al contrario, te decían, ¿cómo pesas para voleibol? Sí. El único que lo había hecho ya era Carmelo Pitera y Claudio Piazza, otro profesor de educación física. Y nadie más. No tenían idea de lo que podía hacer. O sea, quiero decir que a principios de los 80, en Europa Occidental, las pesas no existían, la preparación física como concepto no existía. A principios de los 90, cuando llega el voleibol, la escuela de las estructuras de Estados Unidos entra también de la misma forma, ya está asentado a partir de mitad de los 80, empiezan a hacerse trabajo de preparación física que antes no se hacía directamente, no se hacía, sí en Europa del Este,
no en Italia, pero se convierte en la escuela dominante, la escuela italiana. En esos años 90 yo me percibí que se había saturado la cultura del voleibol de estructuras y que empezó a perder, aparte agreguemos la estadística, Sí, empezó a entrar muy fuerte. la Sí. estadística y parecía que uno entrenaba en base, parece que los entrenadores entrenan en base a la estadística y no a la resolución técnica de los problemas. Exacto. O sea, hay un gran desarrollo táctico, enorme desarrollo táctico, un buen desarrollo atlético, sobre todo en el masculino, en el femenino muchísimo menos, están desparejos en ese aspecto. Todo esto es mi mirada, y yo digo pero es para mí, todo lo que digo que es para mí. Así. Y no se juega mejor técnicamente, a pesar de que se entrena más de lo que se entrenaba antes, en volumen. Sí. Pero la calidad del punto de vista técnico no se ha mejorado. Mira, a mí me hace mucho sentido lo que estamos conversando, porque en el fondo yo pienso muy parecido a ti. Siento que yo, bueno, fui jugador cuando joven, fui ya mayor, senior, pero nunca he estado, no es mi trabajo, no es mi, como tuyo, de mi padre, de gente que está metiendo, yo lo hago de una pasión de alguien que ama el voleibol, pero me llama mucho la atención lo que tú dices, porque como he entrevistado a gente que jugaba principalmente en los 80, los 90, hemos un poco coincidido que el voleibol, y me pasa a mí, también es mi opinión muy personal, yo encuentro que el voleibol antes era más lindo. Quizá el jugador era más bajo, las reglas decían que había partido duraban 3 horas, pero algo había que a mí me llama mucho la atención, que existía la escuela japonesa, la escuela rusa, la escuela checa, la escuela italiana, la escuela argentina, y uno veía a los equipos jugar distinto, y cada uno quería tomar lo mejor de cada uno y aplicarlo. En cambio, yo veo hoy día, salvo excepciones, si veo un partido entre Finlandia, entre Holanda, entre Francia un poco más, juegan muy parecido. No hay grandes, como decías tú, cuando Tomas Bojtovic atacaba por 3 metros, era algo oye, impresionante. O cuando los japoneses hacían cruce, posta, 3 tiempos, o los rusos tenían este juego de pura potencia y bloqueo y no sabían defender, uno veía que el voleibol era más dúctil, era más humano. Hoy día, y me pasa un poco lo mismo, cuando veo, por ejemplo, y a mí me molesta ver que los primeros bloqueadores, que son tipos que miden 2,10 m, 2,15 m, atrás no defienden, sacan y se van para afuera. A mí eso no me gusta. Yo encuentro que antes había grandes primeros como Bas van der Horst de Holanda, el mismo Sabin, Craig Buck de Estados Unidos, que atrás tenían que defender, recibir, atacar. No sé, para mí un poco tenía esa componente que dices tú del voleibol más de técnica, más de calidad. Cómo Brasil resolvió la baja altura de sus jugadores, de Bernard, de Renan, de Montanaro, jugar un voleibol rápido, creativo, frente a los rusos, frente a los búlgaros. Esa es también mi opinión muy personal. Y por eso un poco más hace sentido el tema que tú dices, que el voleibol, especialmente en hombre, ha tenido poca evolución. Pero me pasa a mí, y me he pasado a hablar con entrenadores actuales, y yo les comento eso, y me dicen, bueno, así es el voleibol actual, que les gusta mucho el tema del reglamento, del rally point, del entrenador parado al lado de la cancha, cosas que no sé si sea un aporte, ¿te fijas? Pero sí, algo hay que hacer. Si gente como tú, que sabe tanto, que ha sido un aporte, ha sido un engranaje fundamental en la historia del voleibol, están pensando, sí, ¿qué crees tú que se puede hacer? O ya estamos perdidos en esta moda del voleibol de gigante, de pura potencia, de un voleibol muy parecido, muy similar en todos lados, en mi opinión. Yo creo que el voleibol que se ve es muy bonito. Es muy difícil agregarle jugadas cuando los bloqueos se convirtieron en lo que están siendo hoy, porque antes el trabajo de bloqueo era de una pobreza enorme. Hoy, a partir de los 90, más o menos, empieza a trabajarse el bloqueo universalmente. Sí. A mí lo que me preocupa no es el elite, porque estoy satisfecho con el voleibol de elite,
aunque haya visto 50 años seguidos de voleibol, y naturalmente no me divierte a mí como puede divertirle a un joven de 40 que jugó hace 15 y que todavía tiene para ver. A mí me preocupa en este momento la parte de la cultura que tiene que ver con la formación de los entrenadores. Perfecto, perfecto. La base, me interesan los chicos, me interesan muchísimo los chicos, y el alto rendimiento se arregla, y creo que lo hace bien. Creo que un gran aporte para el voleibol fue la presidencia de Rubén Acosta. Sí, muy Rubén Acosta cambió reglas, ordenó, estructuró. A los mundiales había que ir con un periodista cuando todavía no existían estos medios. El tipo se ocupó de la difusión y del desarrollo. Sí. Cambió muchas cosas y el voleibol realmente mejoró durante su presidencia. Pero a mí lo que hoy me preocupa es la educación, el instrumento educativo que a mí me llevó a convertirme en un docente con placer. Y que hizo que yo usara, yo personalmente, y en esto también hay una divisoria de aguas, para mí el voleibol, no importa qué nivel, es un instrumento educativo. Perfecto. Hay otros profesores, entrenadores, que no lo tienen en cuenta así. Y dicen, no me importa lo que le pase ni a Juan ni a Pepe, a mí me importa que llegue al entrenamiento, rinda y juegue bien. No me importa saber nada de su vida. Y tienen también resultados excelentes, de altísimo nivel. Bueno, yo no soy parte de ese grupo. Yo soy un docente que utiliza el voleibol como instrumento educativo. Perfecto. Punto y fuera. En consecuencia, nos encontramos con que a partir de que hay un volumen extraordinario de entrenadores de primer nivel que no son docentes, ni les interesa hacerlo, las metodologías, los sistemas de entrenamiento son de no docentes. Claro. La mirada es de un ex gran jugador, que hay tantos ex grandes jugadores que muchísimo. Son excelentes entrenadores de campo. Sin embargo, cuando van a ocuparse de la tarea docente, no están preparados y probablemente ni les interese eso. Y tienen derecho. A mí personalmente lo que me interesa es justamente la parte de la cultura de la educación a través del voleibol. Perfecto. Y ahí yo creo que a eso me refería con que el voleibol internacional se ha empobrecido. Mira. Porque antes no había ninguna duda de que era un instrumento educativo, aunque los entrenadores no fueran docentes, porque no había dinero. Claro. Era simplemente el placer de estar juntos y llevar adelante una actividad de crecimiento grupal e individual, pero nunca se dejaba de tener en cuenta lo del crecimiento individual. Los muchachos que iban a jugar y las chicas que iban a jugar voleibol tenían que salir mejores personas. Hoy a los entrenadores y a los clubes más importantes del mundo no les interesa nada de eso. Mira. Y tienen derecho, porque están ahí para ganar partidos. Tienen el derecho de hacerlo. El problema es quién controla el voleibol, quiénes son los agentes que masifican la cultura, y a ellos debería interesarles. Sin embargo, yo creo que ese es el gran déficit en ese momento en el voleibol internacional. Mira. ¿Quiénes son los docentes que llevan adelante la estructura? Hemos visto en el mundo entero los niños que empiezan a especializarse en voleibol a los 6, 7, 8, 9 años. Y realmente el ser humano no sabe leer trayectorias. Si el cerebro no se ha preparado aún para leer trayectorias, es imposible que pueda jugar al voleibol. Okay. Sin embargo, les enseñan a jugar voleibol antes de siquiera tener sentido de equipo. Claro. Porque no es posible a los 6, 7 años entender el equipo como tal. Hasta los 10 años, y la anécdota acá son las filmaciones que hay, tanto de Maradona como de Messi. Uno ve las jugadas que hacían Maradona y Messi cuando eran niños, y son una cosa extraordinaria, pero nunca le pasan el balón a nadie.
No, exacto, jugando solo. Que a esa edad, Tú el juegas solo. egocentrismo, que es una etapa de la psicología a atravesar, domina absolutamente al juego de equipo. Entonces, ¿cómo jugar al voleibol cuando el cerebro no puede leer trayectorias y del punto de vista afectivo no contempla al compañero como para? Súper O sea, importante. ese es un Sí, problema del voleibol, es la iniciación temprana. Pero compiten con otros deportes. O sea, hay un lío del punto de vista de la educación en relación al deporte que a mí me desalienta. sí, Después, cuando llegan arriba, llegan muy buenos igual, porque llegan los mejores, sí. nada más. Y los que Además, no se aburrieron antes. sí. Además también el voleibol tiene ese, no sé cómo llamarlo, pero ese handicap versus el fútbol, por ejemplo, cuando un niño pequeño, tú le pasas una pelota, instintivamente la patea. Es imposible que la tome y haga dedos, eso no lo va a hacer jamás. Pero también tiene esa dificultad, y como dices tú, la enseñanza es tan importante, no solamente para que aprenda a jugar, sino la parte humana, que en el fondo, Es educación. la Es educación, claro. educación. En el fondo, Nos claro, guste o no nos guste, y educación. aunque algunos entrenadores renuncien Sí, a la mirada educativa, están educando exacto. igual. Claro, y como dices tú, hay miradas también economicistas o políticas que dicen que el deporte no es importante en un país porque más importante, no sé, la cultura o la ciencia. Y cuando uno ve países deportivos, uno dice, pucha, qué importante. A mí siempre, también te lo comento, también es una opinión muy personal. Yo admiro mucho a Argentina porque la cultura argentina, el cine, el teatro, la literatura, y el deporte es tan importante. Uno lo ve como chileno, quizás para ustedes son más críticos, pero y uno ve que es tan importante y le dan tanta importancia y uno ve tantos clubes, uno ve en la calle, Mendoza, que es una ciudad pequeña, a la gente corriendo en el Parque San Martín todo el día y haciendo deportes, voleibol, básquetbol, remo. Y uno dice, pucha, qué importante es el deporte, o en Brasil, que todo el mundo corre todo el día. Algo hay con el tema deportivo. Y como dices tú, la educación, y para mí también es clave en el desarrollo de un país. No solamente la economía, los negocios, la ciencia, la cultura, también el deporte para mí es parte de eso, de lo humano, y que lo importante que tiene también para las personas el desarrollo humano vía el deporte. Bueno, oye, y cuéntame, ¿qué relación tienen un poco con lo que tú haces o tú piensas con la fundación de Carmelo Pitera? Cuéntame un poco eso. eh, Hace aproximadamente 10 años yo absolutamente retirado de la actividad, lejos de ella, si bien mantuve relaciones personales, sí, eh, voy a hacer una visita por Italia y ujú, paso a ver a Carmelo, ya, que no nos veíamos hacía muchos años. Porque cuando corté, corté. No es sí, que más o menos. Vine a Argentina, armé otra historia, tengo 2 hijos y empecé otra historia. ujú, Y cuando me encuentro con Carmelo, lo invito a venir a Argentina, a él y a Lili, su mujer. ujú, eh, los invito a pasear por Argentina. Digo, acá están los tickets, los espero, yo les organizo el viaje, vamos a ir acá, vamos a ir allá. Dice, sí, bueno, yo quisiera hablar de algo que estoy trabajando. Le digo, Carmelo, no me interesa, gracias. Estoy fuera de esto. sí, Y insistió Carmelo en que quería presentar algo sabiendo que el público, que él tenía un público, porque ya sí. había estado, era reconocido en Argentina. Digo, quiero que oigan esto, me da material para leer, lo dejo acá Carmelo, no me entra en la valija, te agradezco. Cuando viene a la Argentina, le armo un viaje y apenas llega, da una charla en una escuela muy grande que hay acá en Buenos Aires, la escuela Ort, Ujú, y vinieron 150 entrenadores. mira, Iba a traducir un muchacho que es profesor y que había jugado en Italia, y me dijo, conseguimos a alguien que entienda de fisiología, que entienda, si no, no va a poder traducir. Era bastante complicado lo que explicaba Carmelo. Terminé siendo yo el traductor ok, y
me habló del concepto de hablaba del concepto de cognitivo-motor. O sea, esto de separar lo cognitivo y lo motor es absurdo, porque en realidad no llega más rápido o mejor a la pelota el más veloz, sino el que lee antes la trayectoria. Perfecto. En el fútbol o en lo que sea. Lo más importante es la lectura de la trayectoria. Para aprender a recibir es importante poner bien los brazos y hacer rebotar, pero si no lee bien la trayectoria, No largar nunca, exacto. se acabaron tus opciones buenas y vas a tener que solucionar porque no leíste bien, te quedó muy de acá, te quedó muy de allá, muy arriba. Cuando empezó a hablar del concepto del cognitivo-motor, se me abrieron los ojos y dijo, esto es nuevo. Okay. Esto es nuevo. Esto es una mirada nueva donde las neurociencias vienen aplicadas y arman un campo de aprendizaje nuevo. Desde el momento en que ya no es preparación física, preparación técnica, preparación psicológica, sino que hay un área que envuelve a lo psicológico, que es la toma de decisión, y que envuelve a lo fisiológico, que es las percepciones, y que envuelve a lo técnico, que tiene que ver con la biomecánica, ahora me gusta. Okay. Ahora me gusta. Está bien. Me enamoré nuevamente. Bueno. Y desde entonces estamos trabajando con Carmelo, desarrollando una mirada nueva sobre la educación en general, porque no olvidemos que los niños aprenden con el cuerpo, los seres humanos aprendemos con el cuerpo, empezando por la percepción, por supuesto. La vista y el oído son fundamentales en los procesos de aprendizaje. Entonces ya no nos dedicamos específicamente al voleibol, aunque ejemplificar en el voleibol siempre nos resulta más sencillo. Lógico. Pero ahora hablamos de crear procesos, didácticas educativas que faciliten el aprendizaje en general. Perfecto. ¿Y eso a nivel de cursos, de seminarios? Cuéntame un poco cómo funcionan. Sí, damos cursos, damos seminarios, tenemos algunas capacitaciones que están en funcionamiento, y bueno, nos interesa que este aporte a la educación, que es muy difícil lograr unir lo que fue separado hace tantos siglos, porque hace muchos siglos se separó el concepto de cuerpo, mente y espíritu, o mundo afectivo, mundo psicológico, como lo querramos llamar. Pero está claramente armada la estructura de la educación en todo el planeta Tierra en base a estos tres parámetros distintos. Y nosotros vamos en contra de esto. A nosotros no nos gusta la idea de pensar en un profesor de educación física. No es física, en realidad. Estamos educando el mundo del diálogo, de la pregunta y la respuesta, sistemáticamente. Estamos trabajando sobre la fisiología, por un lado, pero también estamos trabajando sobre la toma de decisiones y la estructuración de conceptos. Estamos trabajando siempre sobre la empatía, que es fundamental, no importa a qué te vas a dedicar en la vida. Sí. Pero si de niño yo te ayudo a desarrollar la empatía, vas a ser mejor. Y si desde que eres un niño te ayudo a desarrollar las memorias, las distintas memorias, vas a ser mejor en lo que hagas. Porque sin empatía y sin memoria no hay aprendizaje. Y no importa si es para voleibol o para física cuántica. Empatía y memoria van a ser siempre fundamentales. Entonces, como el cuerpo humano es lo que ayuda a los niños a aprender, porque sin el cuerpo no se puede, nos interesa trabajar sobre eso, sobre la empatía y sobre la memoria. Y el instrumento es el cuerpo, y de ahí en adelante empieza otra mirada sobre la educación. Buenísimo. ¿Esto dónde lo encuentra una? ¿Tiene una página web para después lo comparto en las publicaciones? ¿Cómo se llama? Fundación Carmelo Pitera. Perfecto, para compartirlo después y para que la gente lo conozca bien y pueda averiguar. Y si hay gente interesada en contratar cursos, ahí, bueno, vamos a compartirlo después para que se expanda esto que es tan importante.
el tema de la educación. Y finalmente, yo siempre hablo a veces con gente que no le gusta el voleibol o no le gusta el deporte, y digo, mira, finalmente esto es un deporte, es diversión, es disfrutar la vida. Eh, Ahora ya de viejo, cuando uno se junta con los amigos a jugar, me juntaba, ya no estaba el objetivo de ganar, de entrenar, no, era pasarlo bien, disfrutar. Un poco, pucha, la vida es corta, unos tenemos la suerte de llegar a más viejos, otros no, pero disfrutar y disfrutarlo a través del voleibol, que tiene esto del trabajo en equipo, de las amistades. Yo tengo amigos del colegio que seguimos jugando, nos seguimos viendo, todos ya pelados, gordos, canosos, pero alrededor de una pelota. Y eso es muy especial y un poco también, como te decía, mi objetivo es de transmitirlo, que la gente conozca y sepa que hay tanta gente ligada al deporte o la educación, como en tu caso, de transmitir cosas novedosas que hagan a la gente pensar. Y también, obviamente, de aportar a la historia de este deporte que para mí es tan hermoso y que también tengo tantas dudas con respecto al futuro o a cosas como tan, de por qué el voleibol no es tan reconocido en muchas partes como otros deportes, o finalmente todo es dinero, auspiciadores, no sé, hay muchas dudas que tengo, pero que me hacen mucho sentido lo que me dices tú, porque es un poco lo que yo siento con respecto al voleibol, y por eso me da mucha alegría conocerte, darle las gracias a Camilo, que también fue conocer a Camilo alguien. empezó su vida de entrenador conmigo en Italia. Imagínate, imagínate, y él también decía que su vida también, él fue jugador, que él sentía que no era un gran jugador, pero le apasionaba entrenar, dirigir grupos, tener campeonatos, planificar torneos, y eso también es muy apasionante, y obviamente es fundamental. Sin grandes entrenadores, formadores o estrategas, tácticos, lo que tú comentabas de Doug Bill, de toda la escuela norteamericana, lo que hicieron en Japón también, pucha, que es linda la historia del voleibol. Y mi idea es darla a conocer, o sea, ojalá que más gente pueda conocerla, pueda conocerte a ti, a los grandes argentinos, jugadores, entrenadores. La verdad que para mí me da mucha alegría, me da mucho orgullo. Así que quería un Bueno, poco, me alegro. quería un poco de nuevo agradecer tu tiempo, Quique, mandarte un gran abrazo a Argentina, que disfrutes el domingo. Y bueno, y que estemos en contacto y como te decía, mi idea también es poder, cuando vaya a publicar, avisarte y poner todos los links de la fundación o las cosas que estás haciendo, porque en el fondo yo también creo mucho en esto de lo que tú decías al principio, esto de compartir los libros, compartir las enseñanzas, compartir los aprendizajes, la experiencia y que no seamos ente aislados, sino que ojalá podamos multiplicar. Pero mientras más multipliquemos, mejores vamos a hacer todo. Y esa es un poco la idea. Así que quiero darte las gracias, Quique, dejarte muy Un invitado, placer. que cuando tengas tiempo veas lo que hago yo desde Chile para el voleibol. Y nada, y desearte todo el éxito del mundo a ti, tu familia, y nada, que estemos siempre hablando de cosas aquí buenas del voleibol y con las cosas malas tratar de arreglarlas. Te agradezco muchísimo. Te agradezco por lo que haces por el voleibol. Es una tarea muy valiosa. Recopilar este material seguramente va a permitir a muchos encontrar puntos nuevos y nueva forma de ver. Porque, como decíamos antes, en Brasil el voleibol creció de una forma, en Italia de otra, en Estados Unidos de otra, en Europa del Este son distintas culturas, nada está mejor que nada, Ujú. cada pueblo tiene su idiosincrasia y somos, en la diversidad está la belleza, Yes. solo en la diversidad, si fuera todo igual no sería divertido. China ganaría siempre porque tiene más gente, después Exacto. viene y se acabó. Sí. Lo maravilloso, insisto, es que Argentina puede ganarle a Estados Unidos o a Rusia, Ujú. y o Eslovenia puede hacerlo, Ujú. y eso le da un valor, una universalidad distinta. O Exacto. sea, sistemáticamente puede ganar un equipo con menos posibilidades aparentes, pero puede lograrlo. Así es. Bueno, eso es la vida y el deporte, ¿no? Así es. Gracias. Buenísimo.